Asterisco asterisco acto 1. La humillación inicial asterisco asterisco. Asterisco por objetivo dramático. Asterisco asterisco. Establecer el profundo desequilibrio de poder entre Valeria y Elena, y presentar la injusticia central que desencadena el conflicto. El público debe sentir una indignación inmediata y una fuerte empatía por Elena la abuela. Asterisco por escena, S propuesta, S asterisco asterisco. El apartamento de Elena. Una llamada telefónica. Asterisco por emoción dominante. Asterisco, asterisco indignación. Asterisco por símbolo emocional en uso. Asterisco asterisco el teléfono celular, como un canal de humillación y distancia emocional. Asterisco por cliffhanger, o transición para el próximo acto. Asterisco asterisco. El silencio aplastante después de la llamada, con Elena mirando el teléfono, ahora un objeto cargado de dolor, dejando al público preguntándose cómo responderá a tal crueldad. El apartamento de Elena olía a manzanilla y a recuerdos guardados en madera. La luz de la tarde entraba por la ventana, dibujando rectángulos dorados sobre un mantel tejido a mano, y una fotografía enmarcada de su nieto, Leo, sonriendo con un diente de leche menos. Elena pasaba el dedo por el cristal, una caricia silenciosa que acortaba la distancia impuesta. El teléfono celular, un modelo simple que su hijo Marcos le había regalado, descansaba sobre la mesa, oscuro y silencioso. Para ella, ese aparato no era un puente, sino un recordatorio constante de su aislamiento, un peaje que debía pagar para escuchar la voz de su familia. Cuando el dispositivo vibró, su corazón dio un vuelco, una mezcla de esperanza y ansiedad que le era demasiado familiar. Era la llamada que esperaba toda la semana, la que definía si sus próximos días estarían llenos de la risa de Leo, o de un silencio aún más profundo. ¿Te has sentido alguna vez impotente ante una injusticia que te quita el aliento? Al otro lado de la línea la voz de Valeria sonaba falsamente dulce, como un caramelo que esconde un centro amargo. «Elena, ¿cómo estás?», preguntó con un tono ligero que no lograba ocultar su impaciencia. Elena, aferrada al teléfono, respondió con una calidez genuina, preguntando por su hijo, y con un hilo de voz tembloroso, por el pequeño Leo. «¿Crees que podría verlo este fin de semana? Lo extraño mucho». Hubo una pausa calculada. Un silencio que Valeria usaba como un arma, dejando que la esperanza de Elena se marchitara en el aire. Cada segundo se sentía como una evaluación, como si su derecho a ser abuela estuviera siendo juzgado por un tribunal invisible. Valeria disfrutaba de ese poder, el control absoluto sobre el afecto más puro que existía. Sabía que Elena no tenía a nadie más, y esa soledad era su campo de juego, un tablero donde ella movía todas las piezas, siempre a su favor, siempre para reafirmar su dominio. «Claro, Elena, pero ya sabes que todo cuesta en esta vida», respondió Valeria, y su tono cambió, volviéndose burlón, casi juguetón en su crueldad. Elena se quedó sin aire, confundida por un instante, antes de que la siguiente frase la golpeara con la fuerza de una bofetada. «Si quieres ver a tu nieto, págame». Las palabras quedaron suspendidas en la línea, afiladas y venenosas. Inmediatamente después, Valeria soltó una risa cortante, un sonido metálico que intentaba disfrazar el chantaje como una broma de mal gusto. Para Elena, sin embargo, no hubo broma. Fue la devaluación total de su amor, la mercantilización de su sangre. Se sintió reducida a una transacción, su afecto convertido en una mercancía. No pudo responder. Su garganta se cerró, y el teléfono se sintió pesado en su mano, un bloque de hielo que le quemaba la piel. La risa de Valeria continuó por un segundo más antes de que la llamada terminara abruptamente, dejando un pitido monótono y desolador. El silencio que inundó el pequeño apartamento fue más ruidoso que cualquier grito. Elena permaneció inmóvil, con el teléfono aún presionado contra su oreja, como si esperara que las palabras crueles se retractaran solas. La luz dorada de la tarde ahora parecía pálida y fría. Lentamente bajó el brazo y miró el aparato en su mano. La pantalla oscura le devolvió el reflejo de su propio rostro, una máscara de dolor y desconcierto. Ese objeto, que antes representaba una conexión frágil, se había transformado en el testigo de su más profunda humillación. No lloró. En su lugar,
Una calma gélida comenzó a extenderse por sus venas. La tristeza dio paso a una resolución silenciosa. Una chispa de dignidad que se negaba a ser extinguida. Colocó el teléfono sobre la mesa con una delicadeza que contradecía la tormenta en su interior. La injusticia había sido cometida, y ahora, en la quietud de su sala, algo dentro de ella había cambiado para siempre. La víctima había empezado a desaparecer. Los días que siguieron a la llamada no trajeron lágrimas, sino una quietud densa, como el aire antes de una tormenta. Elena se movía por su apartamento con una deliberación metódica, regando sus plantas y doblando la ropa con una precisión que desmentía el caos en su interior. El teléfono celular permanecía sobre la mesa del comedor. Un monolito oscuro en el centro de su vida. Ya no lo veía con la ansiedad de la espera, sino con una nueva perspectiva, como un soldado que estudia el arma de su enemigo. La humillación no se había desvanecido, al contrario, se había asentado en sus huesos, transformándose de un dolor agudo a un peso frío y constante. Era este peso el que la mantenía anclada, el que le impedía desmoronarse. Sabía que la tristeza era un lujo que no podía permitirse. El amor por su nieto exigía algo más que sufrimiento pasivo. Exigía acción, aunque fuera silenciosa e invisible para el mundo. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las persianas, Elena se sentó frente al dispositivo. La risa de Valeria resonaba en su memoria, no como un eco doloroso, sino como una pieza de evidencia. Recordó su vida como enfermera, las noches en vela, las decisiones tomadas bajo presión, la calma que debía proyectar mientras su interior era un nudo de nervios. Había aprendido que la compostura era una forma de poder. La debilidad que Valeria veía en ella no era real. Era una proyección de su propia superficialidad. Elena nunca había sido débil. Había criado a un hijo sola, había enfrentado la enfermedad y la pérdida con una dignidad inquebrantable. Esta nueva herida, infligida con tanta displicencia, no la rompería. En cambio, despertó en ella un instinto de supervivencia que creía dormido, una claridad moral que le mostraba el camino a seguir. La injusticia no podía quedar sin respuesta, no cuando el corazón de un niño estaba en juego. Tomó el teléfono en sus manos. El plástico frío se sentía extraño, ajeno a la calidez de su hogar. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza de tejer o al cuidado de un paciente, ahora se deslizaban por la pantalla táctil con una torpeza inicial. Recordó vagamente a su hijo Marcos explicándole funciones que ella había considerado innecesarias. «Mamá, este teléfono puede hacer de todo», le había dicho con una sonrisa paciente. En ese momento, ella solo quería saber cómo llamar y recibir fotos de Leo. Ahora, esas funciones olvidadas se presentaban como un arsenal oculto. Buscó en la caja original del aparato y encontró el pequeño manual de instrucciones, un folleto que nunca había abierto. Con la misma paciencia con la que una vez descifró recetas médicas, comenzó a leer, buscando una palabra, una función, una herramienta que pudiera devolverle el equilibrio a su mundo. La idea surgió como una chispa en la oscuridad. Grabar. La palabra misma tenía un peso, una permanencia que contrastaba con la naturaleza efímera y cruel de la conversación con Valeria. La posibilidad de capturar la verdad, de convertir las palabras venenosas en algo tangible e irrefutable, era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Era un acto de desafío que no requería gritos ni confrontaciones, solo un dedo presionando un icono. Pasó horas navegando por los menús, sus cejas fruncidas en concentración. La frustración la tentó varias veces, pero la imagen de la sonrisa de Leo la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, encontró la aplicación de grabación de voz. Era simple, casi oculta entre otras utilidades. Sintió un pequeño triunfo, una oleada de poder que no había experimentado en mucho tiempo. El símbolo de su humillación estaba a punto de convertirse en su instrumento de justicia. Realizó varias pruebas para asegurarse de que funcionaba. Grabó el sonido del reloj de la pared, el canto de un pájaro en la ventana, su propia voz recitando una vieja canción de cuna. Cada vez que reproducía el audio, una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. El sonido era claro, nítido. La tecnología, que siempre le había parecido un mundo distante y complicado,
ahora se revelaba como una aliada inesperada. Se dio cuenta de que Valeria la subestimaba en todos los sentidos, no solo en su capacidad de amar sino también en su inteligencia y adaptabilidad. La arrogancia de su nuera era su mayor punto ciego. Creía que Elena era una reliquia del pasado, una mujer simple e inofensiva. No podía imaginar que esa misma mujer estaba, en ese preciso instante, aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje del poder digital, para defender lo único que le importaba. Unos días después, un mensaje de texto de Valeria iluminó la pantalla del teléfono. El tono era casual, casi amigable, pero el subtexto era afilado como un cuchillo. Elena, se acerca el cumple de Leo. Está loco por la nueva consola de videojuegos. Sería el regalo perfecto de su abuela, ¿no crees? El mensaje terminaba con un emoji sonriente. Una máscara digital para la extorsión. Elena leyó las palabras una y otra vez, sintiendo cómo el frío de la resolución se solidificaba en su pecho. Era la misma táctica, la misma crueldad disfrazada de normalidad. Valeria no solo quería su dinero, quería borrar su esencia, reemplazar sus regalos hechos a mano, sus cuentos y su tiempo por un objeto caro y anónimo. Quería demostrar que en su mundo, el valor de una persona se medía por su capacidad de consumo. La consola no era un regalo para Leo, era una prueba de lealtad para ella. Esta vez, la petición no la hirió, en cambio la fortaleció. Era la confirmación que necesitaba, la prueba de que su plan no era una reacción exagerada, sino una necesidad. Valeria no se detendría. Su desprecio era un pozo sin fondo, y seguiría usando a Leo como peón en su juego de poder. Elena sabía que no podía ganar discutiendo o suplicando. Esas eran las reglas del juego de Valeria, un campo de batalla donde ella siempre perdería. Tenía que cambiar el juego por completo. Tenía que introducir un elemento que Valeria no pudiera controlar. La verdad sin adornos. Miró el mensaje de texto, luego el icono de la grabadora de voz. La pieza final del rompecabezas había encajado en su lugar. Ahora solo tenía que esperar el momento adecuado para actuar, para mover su única pieza en el tablero. Con una calma que la sorprendió a sí misma, Elena decidió que era hora de llamar, no para ceder, sino para tender una trampa. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Abrió la aplicación de grabación y presionó el botón rojo. Un pequeño contador de tiempo comenzó a correr en la esquina de la pantalla. Un testigo silencioso de lo que estaba por suceder. Luego, buscó el contacto de Valeria y presionó el icono de llamada. El tono de marcado sonaba en el altavoz, cada pitido amplificando la tensión en la habitación silenciosa. Estaba cruzando un umbral, dejando atrás a la abuela sumisa y vulnerable. No sabía exactamente qué diría, pero sabía que debía mantener a Valeria en la línea, hacerla sentir segura en su arrogancia, para que revelara su verdadera naturaleza una vez más. La llamada se conectó. «Diga», respondió Valeria, su voz teñida de impaciencia, claramente interrumpida en medio de algo que consideraba más importante. Elena respiró hondo, reuniendo toda la calidez que pudo encontrar en su voz. «Hola Valeria, soy yo Elena. Recibí tu mensaje sobre el regalo de Leo». Trató de sonar vacilante, frágil, la misma mujer que Valeria esperaba escuchar. Quería que su nuera se sintiera en control total de la situación, que bajara la guardia y se deleitara en su aparente victoria. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero Elena pudo sentir el cambio en la atmósfera. Pudo casi visualizar la sonrisa condescendiente que se formaba en el rostro de Valeria, la misma sonrisa que precedía a la crueldad. Estaba lista para recibir el golpe, pero esta vez no estaría indefensa. «Ah, Elena, qué bueno que llamas», dijo Valeria, y su tono se volvió meloso, falsamente amable. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de manipular a alguien. «Justo estaba pensando en ti, y en lo mucho que Leo te quiere. Por eso sé que querrás darle lo mejor, ¿verdad?» La pregunta era retórica, una trampa verbal diseñada para acorralarla. Elena permaneció en silencio por un instante, dejando que las palabras de Valeria quedaran suspendidas en el aire, grabadas para siempre en la memoria digital del teléfono. El pequeño contador rojo seguía avanzando, marcando cada segundo de la conversación.
La semilla del conflicto no solo había sido plantada, sino que estaba siendo regada con el veneno de la propia Valeria. El público ahora se inclinaba hacia adelante, esperando la respuesta de Elena, sabiendo que algo fundamental había cambiado. El plan de Elena era simple pero arriesgado. En lugar de confrontar a Valeria directamente, decidió jugar su juego, pero con sus propias reglas. «Claro que quiero darle lo mejor, Valeria», respondió con una voz suave, casi resignada. «Pero esa consola es muy cara para mí. ¿Estás segura de que no hay otra cosa que le guste?» Esta pregunta era el cebo. Sabía que Valeria no podría resistir la oportunidad de reafirmar su poder y humillarla una vez más. Estaba invitando al lobo a entrar. Pero esta vez, la casa estaba preparada. La tensión era palpable. En el silencio de su apartamento, Elena esperaba la respuesta que sellaría el destino de su nuera. Una respuesta que sería capturada, guardada y utilizada para exponer la verdad. El poder, aunque todavía invisible, había comenzado a cambiar de manos. La respuesta de Valeria llegó envuelta en una condescendencia helada, un tono que pretendía sonar paciente pero que apenas ocultaba su profundo desprecio. «Muy cara, Elena. El amor no entiende de precios», dijo, y cada palabra era una pequeña aguja. «Marcos y yo trabajamos sin descanso para darle a Leo una vida que tú ni siquiera podrías imaginar. Hacemos sacrificios todos los días. Un pequeño esfuerzo por parte de su abuela, ¿no parece demasiado pedir? ¿O sí?» La lógica era perversa, una trampa diseñada para hacer que Elena se sintiera culpable, inadecuada. Valeria no estaba hablando de un regalo. Estaba estableciendo una jerarquía, un mundo en el que el afecto se medía en transacciones financieras. En su mente, la incapacidad de Elena para comprar la consola no era una limitación económica, sino una falla moral, una prueba irrefutable de que su amor era insuficiente, anticuado y, en última instancia, sin valor en el brillante y moderno universo que ella había construido para su familia. Viendo que Elena no respondía de inmediato, Valeria decidió abandonar cualquier pretensión de sutileza. Su voz se endureció, perdiendo el falso barniz de amabilidad para revelar el acero que había debajo. «Mira, Elena, seré muy clara contigo. La fiesta de cumpleaños de Leo será grande, con amigos importantes de nuestro círculo. No quiero que mi hijo se sienta decepcionado o avergonzado frente a todos por no recibir el único regalo que realmente desea». Hizo una pausa dramática, dejando que la amenaza se asentara. «Si no puedes conseguirle la consola, quizás sea mejor que no vengas. No quiero exponerlo a esa clase de tristeza. Lo entenderás, ¿verdad? Es por su propio bien». El chantaje era ahora explícito, brutal. Había convertido el amor de una abuela en una condición de entrada, la fiesta de cumpleaños en un peaje, y a Leo en el arma definitiva para garantizar su obediencia. Aferrada al teléfono, Elena sintió que el aire se volvía espeso en sus pulmones, pero su voz, cuando finalmente habló, era sorprendentemente firme, aunque teñida de una profunda tristeza. «Valeria, un niño no necesita cosas caras para sentirse amado. A Leo le encantan los cuentos que le invento, las galletas que horneamos juntos. Él recuerda los momentos, no los objetos». Hizo un último intento de apelar a la humanidad que suponía debía existir en algún lugar dentro de su nuera. «Le he tejido un suéter con sus colores favoritos, y le compré un libro de aventuras. Es un regalo hecho con mis manos, con mi tiempo, con mi corazón. Eso tiene que valer algo». Era una defensa no solo de su regalo, sino de su propia existencia. De un mundo donde los lazos afectivos no estaban a la venta. Estaba ofreciendo un puente sobre el abismo materialista que la separaba, esperando contra toda esperanza que Valeria lo cruzara. La respuesta de Valeria fue una risa corta y seca, desprovista de cualquier alegría. Fue el sonido de un desdén absoluto. ¿Un suéter tejido? ¿Un libro? Por favor, Elena. No estamos en el siglo pasado. Esas cosas son tiernas pero inútiles. Son un recordatorio de la pobreza, de la vida que Marcos y yo hemos luchado tanto por dejar atrás. La crueldad de sus palabras era calculada, diseñada para aniquilar la última pizca de dignidad de Elena.
Mis amigos gastan fortunas en los regalos de sus hijos. ¿Te imaginas la cara de Leo abriendo un suéter hecho a mano al lado de drones y tabletas de última generación? Sería una humillación para él y para nosotros. Con esa frase, Valeria no solo rechazó el regalo, invalidó toda la vida de Elena, su historia, sus valores, reduciéndolos a un símbolo de vergüenza que debía ser erradicado de su presente perfecto y cuidadosamente curado. Sintiendo que había ganado la batalla de manera definitiva, Valeria procedió a dar el golpe de gracia, su tono volviéndose práctico y dominante, como si estuviera dándole instrucciones a una empleada incompetente. La consola es la Quantum Play X. La tienen en Tech World en el centro comercial. Cuesta exactamente $599. No aceptes imitaciones. Recitó los detalles con una precisión fría, eliminando cualquier posibilidad de error o desobediencia. No era una sugerencia, era una orden. Tienes hasta el sábado. Haz lo que tengas que hacer, Elena. Consigue el dinero. Es por tu nieto, recuérdalo. No esperó respuesta. La llamada terminó con un clic seco, dejando un silencio aplastante en la habitación. Valeria había alcanzado la cima de su arrogancia, completamente segura de su victoria, sin la menor sospecha de que cada una de sus palabras había sido inmortalizada. Elena bajó el teléfono lentamente y lo colocó sobre la mesa. La pantalla se oscureció, pero el eco de la voz de Valeria seguía resonando en su mente. Miró sus manos. Las mismas manos que habían cuidado a su hijo. Que habían aliviado el dolor de extraños y que ahora eran consideradas una fuente de vergüenza. Una profunda desolación la invadió. Un frío que ninguna manta podría calmar. Se sintió pequeña, invisible, borrada por la crueldad de una persona que no podía ver más allá de las etiquetas de precios. Por un momento, la impotencia amenazó con ahogarla. El mundo de Valeria, con sus reglas frías y su desprecio por todo lo que ella representaba, parecía una fortaleza inexpugnable. La humillación era total. Un veneno que se extendía por sus venas, dejándola paralizada en la quietud de su sala, con la única compañía del zumbido silencioso del refrigerador. Pero entonces, su mirada se posó en la fotografía de Leo sobre el mantel. Su sonrisa desdentada parecía atravesar la neblina de su dolor. No era por ella, era por él. La parálisis comenzó a ceder, reemplazada por una resolución tranquila y helada. La tristeza no se fue, pero se transformó en combustible. Se levantó de la silla. Sus movimientos ya no eran los de una víctima, sino los de alguien con un propósito. Caminó hacia el pequeño armario del pasillo, y sacó una caja de regalo decorada con estrellas. Con sumo cuidado, colocó dentro el libro de cuentos y el suéter tejido, la lana suave y cálida al tacto. No iba a comprar la consola. No iba a jugar según las reglas de Valeria. Iba a ir a esa fiesta de cumpleaños armada, no con un regalo caro, sino con la verdad. Y esa verdad, ahora guardada de forma segura en su teléfono, era el único regalo que realmente importaba. El día de la fiesta, el sol se derramaba sobre la ciudad con una indiferencia brillante, ajeno a las batallas silenciosas que se libraban en los interiores. Elena se vistió con un cuidado especial, eligiendo un vestido sencillo de color lavanda, y el broche de plata que su esposo le había regalado en su último aniversario. No era una armadura, sino un recordatorio de quién era. Una mujer amada, una mujer con historia. En su bolso, junto a su billetera y sus llaves, descansaba el teléfono celular, cargado y listo. A su lado, sobre la mesa del comedor, estaba la pequeña caja de regalo envuelta en papel de estrellas. No había miedo en sus movimientos, solo una calma profunda. La serenidad de quien ha tomado una decisión irrevocable y está dispuesta a aceptar todas sus consecuencias. El viaje en autobús hacia el barrio lujoso donde vivían su hijo y su nuera se sintió como un cruce de fronteras. Un paso de su mundo, lleno de calidez y texturas, al de ellos, un universo de superficies pulidas y emociones contenidas. La casa de Marcos y Valeria era un cubo de cristal y concreto que parecía rechazar el paisaje en lugar de integrarse a él. La música electrónica, un pulso rítmico y sin alma, se filtraba a través de las paredes. Al entrar, Elena fue recibida por una ráfaga de aire acondicionado y el murmullo de conversaciones superficiales. Decenas de personas, vestidas con una elegancia estudiada, sostenían copas de vino,
y se reían de chistes que parecían ensayados. El ambiente era frío, impersonal, un escenario diseñado para impresionar, no para acoger. Elena se sintió como una nota discordante en una sinfonía perfectamente orquestada, una pieza de artesanía en una sala de exposición de productos fabricados en serie. Buscó con la mirada a su nieto, el único faro de calidez en ese océano de pretensiones, y lo encontró cerca de una enorme ventana, observando a los invitados con una expresión de aburrimiento que delataba su edad. Valeria la vio desde el otro lado de la habitación, su rostro se iluminó con una sonrisa de triunfo. Una expresión que reservaba para los momentos en que sus planes se materializaban a la perfección. Caminó hacia ella con un movimiento fluido, su vestido de seda ondeando a su paso. Sus ojos, afilados y calculadores, escanearon rápidamente las manos de Elena, buscando la voluminosa caja de la consola de videojuegos. Al no encontrarla, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, una fisura casi imperceptible en su máscara de anfitriona perfecta. Elena, qué bueno que viniste, dijo, su voz un susurro meloso que no llegaba a sus ojos. La pregunta estaba implícita en su mirada, un interrogante cargado de advertencia. ¿Dónde está lo que te pedí? Elena simplemente le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y serena, que pareció desarmar a Valeria por completo, dejándola momentáneamente sin guión. Con una tranquilidad que contrastaba violentamente con la tensión subyacente, Elena le tendió el pequeño paquete envuelto en papel de estrellas. «Feliz cumpleaños a mi querido Leo», dijo en voz baja, pero con una claridad que cortó el murmullo ambiental. Valeria miró el modesto regalo como si fuera un objeto extraño, una reliquia de un tiempo olvidado. Lo tomó con la punta de los dedos, como si temiera contagiarse de su simplicidad. Una ola de irritación cruzó su rostro, pero la presencia de otros invitados la obligó a reprimirla. «Gracias, Elena. ¡Qué detalle!», logró decir la palabra detalle, cargada de un desdén apenas disimulado. Colocó el regalo en una mesa abarrotada de cajas enormes y brillantes, relegándolo a un rincón, con la esperanza de que se perdiera entre los obsequios más impresionantes y costosos. Pero el gesto no pasó desapercibido. Marcos, que se acercaba en ese momento, observó la escena con una creciente incomodidad. En lugar de mostrarse avergonzada o intimidada, como Valeria esperaba, Elena simplemente asintió y se dirigió hacia su nieto. Se arrodilló a su altura, ignorando las miradas curiosas de los demás invitados, y lo abrazó con una ternura que parecía crear una burbuja de silencio y calidez a su alrededor. «Hola, mi amor. Estás tan grande y guapo», le susurró al oído. Leo, que hasta ese momento parecía un pequeño prisionero en su propia fiesta, se aferró a ella. Su rostro se iluminó con una alegría genuina. «Abuela, viniste», exclamó, su voz infantil un bálsamo para el alma de Elena. En ese instante, nada más importaba. Ni la música estridente, ni las miradas críticas, ni la hostilidad silenciosa de Valeria. El poder de su vínculo era real, tangible, una fuerza que no podía ser comprada ni empaquetada en una caja de cartón brillante. Era un amor que se manifestaba en un abrazo, en un susurro, en la simple y profunda alegría del reencuentro. Valeria los observaba desde la distancia, con una copa de champán en la mano, y una expresión indescifrable en el rostro. La calma de su suegra la desconcertaba, la irritaba. Esperaba ver a una mujer derrotada, una anciana suplicante que había cedido a sus demandas. En cambio, veía una mujer dueña de sí misma, que se movía con una dignidad inquebrantable a través de un territorio hostil. La ausencia de la consola de videojuegos ya no era solo un acto de desobediencia, sino una declaración de principios, un desafío silencioso, que Valeria no sabía cómo interpretar. Sentía que el control de la situación, que había manejado con tanta precisión y crueldad, comenzaba a escapársele de las manos. La compostura de Elena era un enigma, un muro contra el que su arrogancia chocaba sin hacer mella. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió una punzada de incertidumbre, una sensación extraña y desagradable que no lograba identificar. Marco se acercó a su madre, su rostro una mezcla de alivio y aprensión. «Mamá, me alegro de que estés aquí», dijo, su voz un poco más baja de lo normal. Le dio un beso en la mejilla, un gesto que se sintió a la vez cariñoso y culpable.
Vio el pequeño regalo relegado en la mesa y frunció el ceño. —¿Valeria te dijo algo? —preguntó, incapaz de ocultar la preocupación en su tono. Elena simplemente negó con la cabeza y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. —No te preocupes por nada, hijo. Solo vine a celebrar a mi nieto. Es su día, y eso es lo único que importa. Su respuesta, simple y directa, estaba desprovista de cualquier acusación o resentimiento. Era la respuesta de alguien que ya no estaba atrapado en el drama, sino que lo observaba desde una posición de fuerza interior. Marco sintió una oleada de admiración por ella, y al mismo tiempo, una creciente sensación de vergüenza por su propia pasividad. La fiesta continuó su curso predecible. Los adultos hablaban de negocios y vacaciones, mientras los niños corrían por el jardín, sus risas agudas perforando la monotonía de la música. Elena se mantuvo al margen del círculo social principal, prefiriendo sentarse en un rincón con Leo, contándole en susurros una historia sobre un dragón que coleccionaba estrellas. El niño la escuchaba con una atención absorta, sus ojos brillando de fascinación. No pedía juguetes, no mencionaba consolas de videojuegos. Solo quería la voz de su abuela, el refugio de sus historias. Este simple acto de conexión, tan puro y desinteresado, era una anomalía en el contexto de la fiesta. Era una demostración silenciosa pero poderosa, de que el verdadero valor no residía en los objetos, sino en la presencia, en el tiempo, en el afecto genuino. Cada risa de Leo era una pequeña victoria, una reafirmación de los valores que Elena defendía. Valeria no dejaba de lanzarles miradas furtivas, su irritación creciendo con cada minuto que pasaba. La imagen de su suegra, tan serena y feliz en medio de su cuidadosamente construido espectáculo de opulencia, era una afrenta personal. Se sentía expuesta, como si la simple presencia de Elena revelara la vacuidad de todo lo que la rodeaba. Sus amigos, ajenos al drama subyacente, comentaban sobre lo adorable que era la abuela, sin darse cuenta de que cada uno de esos comentarios era como una pequeña espina para Valeria. Intentó arrastrar a Leo hacia un grupo de otros niños que jugaban con un robot de alta tecnología, pero el niño se negó, aferrándose a la mano de su abuela. La negativa de su propio hijo, delante de todos, fue una humillación pública que la hizo palidecer de ira. El equilibrio de poder había comenzado a cambiar de una manera que no podía controlar. Elena, por su parte, parecía completamente ajena a la tormenta emocional de su nuera. O, más exactamente, había decidido no participar en ella. Su enfoque estaba enteramente en Leo. Cuando el niño le preguntó por su regalo, ella simplemente sonrió y le dijo: «Es una sorpresa para más tarde. Algo para que tú y yo compartamos». La promesa no era de un objeto, sino de una experiencia, un tiempo compartido. Esta sabiduría sutil, esta capacidad de redefinir el concepto de regalo, era su nueva arma. No necesitaba levantar la voz ni iniciar una confrontación. Su sola presencia, anclada en sus principios, era suficiente para desestabilizar el universo materialista de Valeria. El público, que había sentido indignación por su humillación, ahora sentía una creciente sensación de alivio y anticipación. La marea estaba cambiando, silenciosamente pero de forma inexorable. La tensión en la habitación se hizo más densa cuando Valeria anunció que era hora de abrir los regalos. Su voz, aunque intentaba sonar festiva, tenía un borde afilado. Reunió a todos los niños alrededor de la mesa de regalos, un montículo de cajas coloridas que prometían maravillas tecnológicas. Era el clímax de su espectáculo, el momento en que el estatus y el poder adquisitivo se exhibirían para que todos los vieran. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través de la habitación. Había un brillo de desafío en su mirada, una promesa de humillación pública. Estaba a punto de usar el modesto regalo de su suegra como el acto final de su obra, para demostrar de una vez por todas quién establecía las reglas en esa familia. Creía que tenía el control total del escenario, sin saber que Elena había traído su propio guión. Elena sintió el peso de la mirada de Valeria, pero no se inmutó. Su corazón latía con calma, un ritmo constante en medio de la creciente expectación. Permaneció de pie, un poco apartada del grupo principal, su postura erguida y digna.
No había rastro de la mujer vulnerable que había sido humillada por teléfono. En su lugar, había una matriarca tranquila, una guardiana de la memoria y el afecto. Su mano, de forma casi instintiva, se deslizó hacia su bolso, sus dedos rozando la superficie lisa y fría del teléfono celular, que descansaba en su interior. No era un gesto de nerviosismo, sino de preparación. Era el gesto de un soldado que comprueba su arma antes de la batalla final. El público contenía la respiración, sabiendo que el momento de la verdad estaba a punto de llegar. Leo, emocionado, comenzó a rasgar el papel de los regalos más grandes. De las cajas salían drones, tabletas y juguetes que emitían luces y sonidos. Cada nuevo objeto era recibido con exclamaciones de asombro por parte de los otros niños, y sonrisas de suficiencia por parte de los padres. Valeria orquestaba el momento con la habilidad de una directora de escena, asegurándose de que todos apreciaran la generosidad y el buen gusto de sus invitados. Dejó deliberadamente el pequeño regalo de Elena para el final, como si fuera el postre amargo de un banquete suntuoso. Quería que el contraste fuera lo más brutal posible, que la insignificancia del regalo de la abuela quedara expuesta bajo la luz brillante de la opulencia de los demás. Era su movimiento final, su jaque mate. Cuando solo quedaba el pequeño paquete envuelto en papel de estrellas, Valeria lo tomó y se lo entregó a Leo con una sonrisa que no ocultaba su malicia. «Mira, cariño. Este es de la abuela. Veamos qué tesoro nos ha traído», dijo, su voz goteando sarcasmo. Los varios invitados intercambiaron miradas incómodas, sintiendo la crueldad subyacente en el tono de la anfitriona. Marcos dio un paso adelante, a punto de intervenir, pero se detuvo, paralizado por la indecisión. Todos los ojos estaban fijos en el niño y en el pequeño regalo. La atmósfera, que antes era festiva, ahora estaba cargada de una tensión casi insoportable. Era el momento que Valeria había estado esperando, la culminación de su campaña de humillación. Estaba a punto de ganar, de forma definitiva y aplastante, frente a todos. Elena no apartó la vista, su expresión era serena, casi meditativa. Observó a su nieto tomar el regalo, sus pequeños dedos luchando con el lazo. No intervino, no dijo una palabra, dejó que la escena se desarrollara según el plan de Valeria, permitiéndole construir su propia pira funeraria. La calma de Elena era ahora la fuerza más dominante en la habitación. Era una calma que provenía de saber que la verdad estaba de su lado, guardada de forma segura en un archivo de audio. Su silencio era más elocuente que cualquier grito, más poderoso que cualquier argumento. Era el silencio que precede a la tormenta, la quietud del ojo del huracán. La virada silenciosa estaba completa. El poder ya no residía en la anfitriona que controlaba la escena, sino en la anciana que sostenía la verdad en la palma de su mano. Mientras Leo finalmente lograba abrir el regalo, revelando el libro de cuentos y el suéter tejido, la sonrisa de Valeria se ensanchó, lista para lanzar el comentario sarcástico que había estado ensayando mentalmente. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, se encontró con la mirada de Elena. Y en esa mirada no había miedo, ni vergüenza, ni súplica. Había algo más, algo que nunca había visto antes, una resolución de acero, una promesa de consecuencias. Esa mirada silenciosa la detuvo en seco, helándole la sangre en las venas. Por primera vez, Valeria sintió miedo. Un miedo profundo e irracional, la premonición de que acababa de cometer un error catastrófico. El equilibrio de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo, y estaba a punto de descubrirlo de la manera más pública y devastadora posible. La transición al siguiente acto era palpable. Una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incertidumbre. El murmullo de los invitados se apagó, reemplazado por un silencio expectante. Todos sentían que no estaban simplemente presenciando la apertura de un regalo, sino el preludio de algo mucho más significativo y terrible. Elena permaneció inmóvil, su calma una fuerza gravitacional que atraía toda la atención hacia ella. El libro y el suéter, en manos de su nieto, ya no parecían objetos humildes, sino símbolos de una dignidad que se negaba a ser pisoteada. La escena estaba preparada para la revelación, y el público, que había viajado desde la indignación hasta la anticipación,
Ahora esperaba la catarsis que sabía que era inminente. Marcos, finalmente sacudido de su letargo, miró de su esposa a su madre, su rostro una máscara de confusión y temor. La tensión entre las dos mujeres era una corriente eléctrica que llenaba la habitación. Vio la malicia en el rostro de Valeria a punto de desbordarse, y la fuerza tranquila y desconocida en el de su madre. Comprendió, en ese instante, que había sido ciego durante demasiado tiempo, un espectador pasivo en un drama que exigía que tomara partido. La pregunta ya no era qué contenía el regalo, sino qué verdad estaba a punto de ser desatada en medio de esa fiesta perfectamente coreografiada. El escenario de la victoria de Valeria se había transformado, sin que ella se diera cuenta, en el tribunal de su propio juicio. Elena dio un paso adelante, un movimiento pequeño pero lleno de significado. No miró a Valeria sino a su hijo. Su expresión era de una tristeza profunda, pero también de una determinación inquebrantable. Era la mirada de alguien que está a punto de hacer algo doloroso pero necesario. Sacó lentamente el teléfono de su bolso, la pantalla oscura reflejando las luces de la habitación. El gesto fue deliberado, silencioso, y sin embargo, resonó en la habitación como un trueno. No dijo nada, pero todos entendieron que ese objeto, tan común y cotidiano, estaba a punto de convertirse en el centro de todo. La virada silenciosa había concluido, dando paso a la inminente y ensordecedora revelación. Valeria siguió el movimiento de su suegra con los ojos, su respiración atrapada en la garganta. La confianza que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por una creciente sensación de pánico. El teléfono en la mano de Elena no era solo un teléfono, se sentía como una amenaza, un objeto cargado de un poder que no podía comprender. ¿Qué podía hacer esa mujer, esa anciana tecnológicamente inepta, con un simple celular? La pregunta flotaba en su mente, pero en el fondo de su corazón, una voz helada le susurraba la respuesta. El recuerdo de sus propias palabras, de su risa cruel, volvió a ella, con una claridad aterradora. El arma de su humillación estaba a punto de ser usada en su contra. El silencio en la sala era ahora absoluto, un vacío que absorbía todo el sonido. Los invitados, antes distraídos y superficiales, ahora eran un público cautivo, sus rostros vueltos hacia las tres figuras centrales de este drama familiar. Leo, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos, abrazaba su nuevo libro, pasando sus dedos por la cubierta texturizada. Su inocencia era el punto de anclaje moral en una escena a punto de explotar. Elena sostuvo el teléfono en su mano, su dedo índice flotando sobre la pantalla. No había prisa en su gesto, solo la certeza de quien está a punto de restaurar un equilibrio roto. El público sabía que lo que vendría a continuación no sería una discusión, sino una ejecución. La justicia, por fin, estaba a punto de ser servida, fría y digital. Con una última mirada a su hijo, una mirada que pedía perdón por el dolor que estaba a punto de causar, Elena tocó la pantalla. No se escuchó ningún sonido de inmediato, solo el leve clic del icono de reproducción. Pero para Valeria, ese clic fue el sonido de su mundo derrumbándose. La anticipación del público llegó a su punto máximo, una mezcla de alivio por la justicia inminente, y una compasión incipiente por la caída que estaban a punto de presenciar. La virada había sido silenciosa, pero la revelación sería atronadora, dejando un rastro de verdad y ruinas a su paso. La fiesta, el espectáculo de estatus de Valeria, había terminado, y en su lugar, estaba a punto de comenzar una lección inolvidable sobre el verdadero significado del poder y la dignidad. En el instante en que Leo desenvolvió el suéter tejido, la sonrisa de Valeria se tensó, preparándose para el golpe final, el comentario mordaz que sellaría su victoria. Pero antes de que las palabras pudieran formarse en sus labios, Elena dio un solo paso hacia adelante. No fue un movimiento agresivo, sino uno cargado de una autoridad silenciosa que alteró la atmósfera de la habitación. El murmullo de los invitados se desvaneció, reemplazado por un silencio denso y expectante. Valeria sintió un escalofrío inexplicable. Una premonición de que el guión que había escrito con tanto esmero estaba a punto de ser incinerado. La calma de su suegra ya no era pasividad, sino el preludio de una tormenta. Todos los ojos se apartaron del niño y sus modestos regalos para fijarse en la anciana.
quien de repente se había convertido en el centro gravitacional de la estancia. Una fuerza tranquila pero inamovible que sostenía el destino de todos en la palma de su mano. Ignorando por completo a su nuera, Elena fijó su mirada en su hijo. Sus ojos no contenían ira, sino una profunda y dolorosa compasión. «Marcos, hijo», dijo, su voz clara y firme, cortando el silencio como un cristal. «Yo también tengo un regalo para ti. Es algo para que entiendas mejor a tu familia, para que veas lo que a veces no se quiere ver». El cambio de destinatario fue una maniobra brillante que dejó a Valeria fuera de la ecuación, transformándola de verdugo a mera espectadora de su propio juicio. Marcos la miró, su rostro una mezcla de confusión y una creciente aprensión. Sintió que estaba al borde de un precipicio, un abismo de verdad que su madre estaba a punto de revelar. El resto de los invitados permanecieron inmóviles, convertidos en el jurado involuntario de un drama familiar que se desarrollaba con la inexorable solemnidad de una tragedia griega, sintiendo que estaban a punto de presenciar la caída de un imperio doméstico. Con una lentitud deliberada, Elena sacó su teléfono celular del bolso. El gesto fue tan mesurado que cada segundo pareció estirarse hasta el infinito. El aparato, un modelo simple y algo anticuado, brilló bajo las luces halógenas de la sala. En sus manos, ya no era un simple dispositivo de comunicación. Se había transformado en un artefacto de poder, un receptáculo de una verdad inmutable. Valeria observó el teléfono con un horror creciente, su mente corriendo para conectar los puntos, para entender la naturaleza de la amenaza que se cernía sobre ella. Una palidez mortal se extendió por su rostro mientras el recuerdo de una llamada, de su propia risa cruel, comenzaba a emerger de las profundidades de su memoria. El símbolo de la humillación de Elena estaba a punto de convertirse en el instrumento de la suya, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El poder no se había transferido, se había evaporado de sus manos para materializarse en las de la mujer que tanto había despreciado. Elena deslizó su pulgar por la pantalla y presionó el icono de reproducción. No hubo advertencias ni discursos, solo la acción. Un leve zumbido electrónico precedió al audio, y luego, la voz de Valeria, falsamente dulce y condescendiente, llenó el silencio sepulcral de la sala. ¿Elena? ¿Cómo estás? La calidad de la grabación era impecable, cada matiz de su tono condescendiente capturado a la perfección. La Valeria real se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ver a los rostros de sus amigos y colegas girarse hacia ella, sus expresiones cambiando de la curiosidad a la incredulidad, fue una tortura. Era su propia voz, actuando como un eco del pasado, juzgándola en el presente. La sala de estar, su escenario de triunfo, se había convertido en una cámara de eco, amplificando su bajeza moral, para que todos la escucharan y la juzgaran sin piedad. La máscara de anfitriona perfecta se resquebrajó, revelando el pánico que se agitaba debajo. La grabación continuó, implacable. La voz temblorosa de Elena, pidiendo ver a su nieto, resonó con una vulnerabilidad que hizo que varios invitados bajaran la mirada, avergonzados. Luego vino la pausa calculada de Valeria, un silencio que ahora, en el contexto de la sala llena de gente, se sentía como un acto de crueldad deliberada. Marcos cerró los ojos, su rostro contorsionado por el dolor y la vergüenza. Era como si estuviera escuchando por primera vez la verdadera dinámica de su familia. La toxicidad que había permitido que floreciera a través de su propia ceguera o cobardía. Cada palabra de la grabación era un clavo en el ataúd de su negación. La tensión en la habitación era tan espesa que parecía difícil respirar. Todos contenían el aliento, esperando la frase que sabían que iba a llegar. El golpe de gracia que definiría todo lo que vendría después. La revelación final que cambiaría sus vidas para siempre. Y entonces llegó. Clara, inequívoca y brutal. La voz grabada de Valeria, impregnada de un desdén juguetón, pronunció las palabras que sellarían su destino. Asterisco. Si quieres ver a tu nieto, págame. La frase quedó suspendida en el aire, desnuda y monstruosa. No había forma de malinterpretarla, de recontextualizarla como una broma. Era la mercantilización del amor, en su forma más pura y cruel. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Los rostros de los invitados se convirtieron en máscaras de horror y repulsión. Miraron a Valeria, no ya como a una anfitriona elegante, sino como a una extraña,
una persona capaz de una vileza que no creían posible. La humillación que Valeria había planeado tan meticulosamente para su suegra, se había vuelto contra ella con una fuerza multiplicada, una ola de vergüenza pública que la ahogaba, dejándola sin aire y sin escapatoria en medio del naufragio de su propia pasión. Como si las palabras no fueran suficientes, la grabación concluyó con el sonido más condenatorio de todos, la risa cortante y metálica de Valeria. Ese sonido, desprovisto de cualquier alegría, fue la prueba irrefutable no solo de su crueldad, sino del placer que obtenía de ella. La risa rebotó en las paredes de cristal de la casa, un eco fantasmal que pareció burlarse de la opulencia y la pretensión de todo lo que la rodeaba. Después, solo hubo silencio. Un silencio absoluto, pesado, un vacío que absorbió todo el aire y toda la luz. Elena detuvo la grabación. Su misión estaba cumplida. Había presentado la prueba, la verdad incontestable, y ahora se retiraba, dejando que las consecuencias siguieran su curso natural. El poder no solo se había invertido, la jerarquía moral se había restablecido con una claridad devastadora. La reina había sido destronada en su propio castillo, por la única arma que no podía combatir: la verdad. Valeria se quedó paralizada, su rostro una ruina de la compostura que había proyectado momentos antes. Su boca estaba entreabierta pero no salía ningún sonido. Sus ojos, desorbitados por el pánico, buscaron desesperadamente a su esposo, buscando una tabla de salvación en el océano de desprecio que la rodeaba. Pero la mirada que Marcos le devolvió no ofrecía refugio. Solo una decepción tan profunda que era como una herida física. Se encogió sobre sí misma, su cuerpo traicionándola, tratando instintivamente de hacerse más pequeña, de desaparecer de la vista de las docenas de ojos que la juzgaban. Su vestido de seda, antes un símbolo de su estatus, ahora parecía un disfraz ridículo. La catarsis del público era palpable, una mezcla de satisfacción moral por la justicia servida, y una incómoda compasión por la cruda y patética desnudez de un alma expuesta en su peor momento. Marcos avanzó lentamente hacia ella, cada paso resonando en el silencio de la sala. Cuando se detuvo frente a ella, su voz fue apenas un susurro, pero cada palabra fue un martillo que destrozó los últimos vestigios del mundo de Valeria. ¿Es una broma, Valeria? Dime que es una de tus horribles bromas. No era una pregunta que buscara una respuesta, sino una súplica, un último y desesperado intento de encontrar una realidad alternativa donde la mujer que amaba no fuera capaz de tal monstruosidad. Pero el rostro de Valeria, bañado en lágrimas silenciosas que ahora corrían por sus mejillas, era toda la confirmación que necesitaba. La negación de Marcos se hizo añicos, reemplazada por una certeza fría y desoladora. La mujer con la que había construido una vida era una extraña, y la madre a la que había descuidado, era la verdadera ancla moral de su existencia. Incapaz de soportar el peso de la mirada de su esposo y el juicio silencioso de sus invitados, Valeria se derrumbó. No fue un llanto de arrepentimiento sino un sollozo seco y desgarrado de pura humillación. Se cubrió el rostro con las manos, un gesto inútil para ocultar la vergüenza que la consumía. Los invitados comenzaron a moverse con incomodidad, desviando la mirada, recogiendo sus abrigos y bolsos en un éxodo silencioso. No hubo despedidas, solo una retirada apresurada de la escena de una demolición emocional. La fiesta, el gran escaparate social de Valeria, había terminado en la más absoluta de las catástrofes. Su intento de exiliar a Elena de la familia había resultado en su propio aislamiento, dejándola sola en medio de las ruinas de su reputación. Una figura patética ahogada en el veneno que ella misma había destilado. En medio del caos silencioso, Elena permaneció de pie, su expresión serena pero teñida de una profunda tristeza. No había ni una pizca de triunfo en su rostro. Se acercó a Leo, quien, confundido y asustado por el llanto de su madre, se aferraba con fuerza al suéter tejido. Ella se arrodilló, lo abrazó y le susurró algo al oído, creando una pequeña isla de calma en medio de la tormenta. El teléfono, ahora de vuelta en su bolso, era de nuevo un objeto inerte. Su propósito como símbolo de justicia se había cumplido. La inversión de poder era total y definitiva. La dignidad que había sido atacada y ridiculizada se había erigido no solo como vencedora, sino como la única fuerza real en una habitación llena de ilusiones rotas. La verdad no había necesitado gritar.
le había bastado con susurrar para derribar los muros de la arrogancia y la mentira. El éxodo de los invitados dejó tras de sí un silencio antinatural, un vacío que las paredes de cristal y concreto parecían amplificar. La música se había detenido, y el único sonido era el sollozo ahogado de Valeria, una mujer reducida a escombros en medio de su propio escenario de triunfo. Marcos permanecía de pie, su cuerpo rígido, la cara una máscara de incredulidad y una pena tan profunda que parecía haberle envejecido una década en cuestión de minutos. Elena, por su parte, había creado un santuario de calma alrededor de Leo, quien, ajeno a la magnitud del desastre, se aferraba al suéter tejido como si fuera un escudo contra la confusión. La catarsis había terminado, y lo que quedaba era la cruda y dolorosa tarea de barrer los pedazos de una familia rota, una labor que nadie sabía por dónde empezar. La tensión no se había disipado, simplemente había cambiado de forma, transformándose de una confrontación pública a una implosión íntima y devastadora que amenazaba con consumirlos a todos en su quietud. Con un movimiento lento y deliberado, como si emergiera de un trance, Marcos se acercó a su hijo. Se arrodilló, poniendo sus manos sobre los pequeños hombros de Leo, y le habló en un susurro suave, creando una burbuja de intimidad que los excluía del resto del mundo. «Campeón, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar con tus legos? La abuela y yo necesitamos hablar con mamá un momento. Todo está bien». Las palabras eran una mentira piadosa, un intento desesperado por preservar la última pizca de inocencia en esa casa envenenada. Leo lo miró con los ojos muy abiertos, sintiendo la corriente subterránea de dolor, pero asintió obedientemente. Le dio un último abrazo a su abuela y salió de la habitación, dejando a los tres adultos solos para enfrentar las consecuencias de una verdad que ya no podía ser ignorada. El acto de proteger a su hijo fue la primera decisión clara que Marcos había tomado en mucho tiempo, una señal inequívoca de que su lealtad había comenzado a realinearse, alejándose de las apariencias y acercándose a la decencia. Cuando Marcos se levantó y se volvió hacia su esposa, su rostro ya no mostraba conmoción, sino una frialdad desoladora. Se acercó a ella, no para consolarla, sino para confrontarla. Su voz, cuando habló, era apenas audible, pero cada palabra tenía el peso del acero. «¿Quién eres, Valeria? Llevo años viviendo contigo, he construido una vida contigo, y ahora me doy cuenta de que no te conozco en absoluto». No había ira en su tono, solo una decepción abismal, la agonía de un hombre que descubre que el fundamento de su existencia está construido sobre una mentira. «Que le hicieras esto a mi madre, a la mujer que me crió solo, que se sacrificó para que yo pudiera ser quien soy. Usar a nuestro hijo, a mi hijo, como una herramienta de extorsión, no hay nombre para eso». La pregunta no era una acusación, sino una sentencia. Estaba despojándola de todas las máscaras, obligándola a mirarse en el espejo de su propia crueldad, un reflejo que él mismo ya no podía soportar. Valeria levantó la cabeza, su rostro manchado de lágrimas y rímel. Su intento de defensa fue patético, un torrente de palabras rotas que solo servían para resaltar la profundidad de su caída. «No es lo que parece, Marcos. Fue una broma, una estúpida broma de mal gusto. No lo decía en serio». Su voz subió de tono, volviéndose estridente, desesperada. «Tú no entiendes la presión, la necesidad de mantener las apariencias en nuestro círculo. Tus amigos, mis jefes, todos estaban aquí, solo quería que ella encajara». Las excusas se desmoronaron mientras las pronunciaba, sonando falsas incluso para sus propios oídos. La lógica del estatus social, que había gobernado cada aspecto de su vida, se revelaba ahora como un castillo de naipes, una justificación vacía para una bajeza moral que no tenía defensa posible. Se dio cuenta, con un horror paralizante, de que no tenía nada a qué aferrarse, ninguna narrativa que pudiera salvarla del juicio en los ojos de su esposo. En ese momento, Elena habló por primera vez desde que reprodujo la grabación. Su voz no era la de una vencedora, sino la de una matriarca lamentando la herida infligida a su linaje. Se dirigió a su hijo, su tono suave pero inquebrantable. «No, Marcos. Esto no se trata de dinero,
ni de regalos, ni de encajar en ningún círculo. Nunca se trató de eso. Hizo una pausa, asegurándose de que sus palabras calaran hondo. Se trata de dignidad. De respeto. Se trata de entender que el amor no se puede medir en dólares, ni se puede poner en una balanza. O se da libremente, o no es amor, es otra cosa. Es control. Con esa simple declaración, Elena redefinió el campo de batalla, elevándolo por encima de las mezquinas preocupaciones de Valeria. No estaba allí para regodearse en su victoria, sino para impartir una lección final y dolorosa, una que esperaba que su hijo, y quizás incluso su nuera, pudieran finalmente aprender. Su intervención no buscaba castigar, sino sanar la raíz del problema. La claridad de las palabras de su madre pareció solidificar algo dentro de Marcos. Se volvió hacia Valeria, y por primera vez, no había vacilación en su mirada. Había tomado una decisión, un camino a seguir a través de las ruinas. Esto se acaba aquí, Valeria, ahora mismo. Su voz era tranquila pero resonaba con una autoridad final. Vas a pedirle perdón a mi madre. No una disculpa superficial, sino una de verdad. Y mañana, llamaremos a un terapeuta de pareja. Vamos a arrancar este veneno de raíz, o no tendremos nada que salvar. El ultimátum no era una amenaza de divorcio, sino una hoja de ruta hacia una posible redención. Le estaba ofreciendo una última oportunidad no por ella, sino por la familia que habían creado, y que ella había estado tan cerca de destruir por completo. Estaba asumiendo su papel como protector de los valores de su hogar, un papel que había abdicado durante demasiado tiempo por comodidad y cobardía. Todos los ojos se volvieron hacia Valeria. El peso de la decisión de Marcos combinado con la mirada expectante de su suegra la aplastó. Se sentía desnuda, expuesta, sin defensas. Lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie y se enfrentó a Elena. Sus labios temblaron, tratando de formar las palabras. El orgullo, la arrogancia y la inseguridad luchaban en su interior, pero la devastación en el rostro de su esposo fue lo que finalmente rompió sus barreras. Elena, comenzó, su voz un susurro ronco y quebrado. Tragó saliva, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Yo, lo siento. De verdad, lo siento. No fue una disculpa elocuente ni grandilocuente. Fueron las palabras desnudas de una persona rota, despojadas de toda pretensión, y en esa simple y humillante admisión de culpa, yacía la primera y más pequeña semilla de un posible arrepentimiento genuino. Elena la observó durante un largo momento, su expresión insondable. No había en ella ni la satisfacción de la venganza ni la calidez del perdón inmediato. Vio más allá de la crueldad, más allá de la arrogancia, y percibió la profunda y patética inseguridad que era la fuente de todo el veneno de Valeria. Vio a una mujer aterrorizada por no ser suficiente, que había intentado construir su valía a través de objetos y humillaciones, y en lugar de odio, sintió una punzada de compasión, una tristeza por una vida tan vacía. No ofreció palabras de consuelo ni un abrazo. Simplemente asintió con la cabeza, una vez, de forma lenta y grave. Ese gesto fue más poderoso que cualquier discurso. No era absolución, pero era reconocimiento. Era una puerta que se dejaba entreabierta, una señal de que el camino hacia la redención, aunque arduo y doloroso, no estaba completamente cerrado. La dignidad de Elena se manifestó no en la condena, sino en su capacidad para ofrecer gracia sin sacrificar la justicia. Sintiendo que su presencia ya no era necesaria, Elena se movió hacia la puerta. Colocó una mano en el brazo de Marcos y le dijo en voz baja, «Cuida de tu familia, hijo. De toda tu familia». Luego se inclinó, y le dio un beso en la mejilla, un gesto que era a la vez un perdón por su ceguera y un mandato para el futuro. Salió de la casa sin mirar atrás, caminando hacia la noche con la misma dignidad tranquila con la que había llegado. Su partida no fue la de una víctima que huye, sino la de una pacificadora que se retira del campo de batalla una vez que se han establecido los términos de la tregua. Dejaba atrás a un hombre y una mujer que ahora debían enfrentar la difícil tarea de reconstruirse a sí mismos y a su matrimonio, un proceso que solo podían llevar a cabo en su ausencia. Les había devuelto su problema,
junto con las herramientas para empezar a solucionarlo. Marcos y Valeria quedaron solos en la inmensa sala de estar. El silencio ahora lleno de las palabras no dichas y las verdades expuestas. La casa, que siempre había sido el orgullo de Valeria, un testamento a su éxito, ahora se sentía como una tumba fría y ostentosa. Marcos miró a su esposa, que se había vuelto a hundir en el sofá, una figura pequeña y desolada. Por primera vez, no la vio como la mujer fuerte y controladora que siempre proyectaba, sino como alguien frágil, perdido y profundamente defectuoso. Comprendió que su propia redención estaba intrínsecamente ligada a la de ella. Su pasividad había sido el suelo fértil en el que la crueldad de Valeria había crecido. No bastaba con que ella cambiara. Él también tenía que transformarse, dejar de ser un espectador, y convertirse en un participante activo en la salud moral de su familia. El camino por delante era largo y lleno de incertidumbre. Mientras Marcos subía las escaleras para ver a su hijo, Valeria permaneció sola, rodeada por la montaña de regalos caros y sin abrir. Sus ojos se posaron en el pequeño paquete de Elena, que yacía olvidado en una esquina. Se acercó, y con manos temblorosas, sacó el suéter tejido. La lana era suave y cálida, una contradicción tangible a la frialdad de todo lo que la rodeaba. Lo apretó contra su pecho, y un sollozo diferente a los anteriores, uno que nacía no de la humillación sino de una genuina y desgarradora pena, sacudió todo su cuerpo. Por primera vez, no estaba llorando por sí misma, sino por la bondad que había despreciado, por el amor que había intentado monetizar, y por la mujer que había tratado de destruir. Sosteniendo ese humilde regalo, Valeria sintió el peso aplastante de su error, y, en la calidez de sus fibras, la posibilidad casi insoportable de que la redención, aunque inmerecida, aún pudiera ser posible. Los meses que siguieron a la fiesta no trajeron estallidos ni confrontaciones, sino una transformación silenciosa y profunda, como el lento deshielo de un invierno implacable. La casa de Marcos y Valeria, antes un escenario para exhibir estatus, se convirtió en un espacio de quietud forzada, sus superficies de cristal y acero reflejando ahora la fragilidad de sus ocupantes. Marcos, sacudido hasta la médula de su complacencia, instituyó un cambio que no era una sugerencia, sino un edicto fundamental. La puerta de su hogar estaría siempre abierta para su madre, sin condiciones, sin preámbulos, sin la necesidad de una invitación. La primera vez que llevó a Leo a visitar a Elena sin avisar, sintió que no estaba rompiendo una regla de Valeria, sino reparando una ley fundamental del universo que él mismo había permitido que se quebrantara. El poder en esa casa ya no residía en el control, sino en el laborioso y doloroso acto de reconstruir la confianza, un ladrillo de decencia a la vez. Valeria se movía por su propia vida como una extraña. La arrogancia que la había sostenido se había evaporado, dejando al descubierto una inseguridad tan vasta que la aterrorizaba. Las sesiones de terapia de pareja eran un suplicio, un espejo, en el que se veía obligada a confrontar las partes más feas de sí misma, no como defectos de carácter, sino como elecciones activas que había hecho día tras día. Dejó de organizar cenas y eventos sociales, el silencio de sus amigos era una condena más elocuente que cualquier palabra. En su lugar, pasaba las noches revisando viejos álbumes de fotos de la infancia de Marcos, estudiando el rostro de una joven Elena que sonreía con un cansancio feliz, la misma mujer a la que ella había intentado borrar. No buscaba el perdón, pues sentía que no lo merecía. Buscaba entender el origen de un amor tan resiliente que había sobrevivido a sus mejores intentos por destruirlo. Un amor que ahora se sentía como la única cosa real en su mundo de artificios. La redención de Marcos no se manifestó en discursos sino en el kilometraje de su auto. Cada fin de semana, conducía a Leo al viejo barrio de su infancia. Un peregrinaje a la calidez del apartamento de su madre. Observaba a su hijo correr hacia los brazos de Elena, un acto tan natural y puro, que le dolía físicamente pensar que casi lo había perdido. Mientras Leo y su abuela horneaban galletas o leían cuentos en el viejo sofá, Marcos se quedaba en la cocina, simplemente escuchando, absorbiendo los sonidos de una felicidad sencilla que el dinero no podía comprar. Conversaba con su madre sobre cosas triviales, el jardín, los vecinos, un programa de televisión,
pero debajo de la superficie, cada palabra era una disculpa, cada visita un acto de contrición. Estaba reconstruyendo el puente que había permitido que se derrumbara, viga por viga, con la paciencia de un hombre que sabe que está reparando el fundamento de su propia alma. El teléfono celular de Elena ahora descansaba sobre el mantel tejido, olvidado la mayor parte del tiempo. La pantalla permanecía oscura, su propósito como arma de la verdad ya cumplido. Había dejado de ser un símbolo de humillación o de poder. Era, una vez más, solo un objeto. La ansiedad que antes sentía al esperar una llamada se había disuelto, reemplazada por la certeza de la visita del sábado. La verdadera conexión ya no viajaba a través de ondas de radio, sino a través del abrazo apretado de su nieto y de las conversaciones tranquilas con su hijo. Un día, mientras limpiaba, lo tomó en sus manos y sin dudarlo borró el archivo de audio. No lo necesitaba como trofeo ni como recordatorio. La verdad ya no estaba contenida en un archivo digital. Ahora vivía en el aire de su hogar, en la risa de Leo, en la mirada respetuosa de Marcos y en el silencio arrepentido de una nuera que comenzaba, muy lentamente, a aprender un nuevo lenguaje. Una tarde de primavera, el sol se filtraba por la ventana de la cocina de Elena, iluminando las motas de harina que flotaban en el aire. Leo, de pie sobre un taburete, amasaba con entusiasmo un trozo de masa, sus manos pequeñas cubiertas de blanco. Elena, a su lado, le mostraba cómo doblar los bordes, su toque gentil y seguro. Marcos los observaba desde el umbral, con una taza de café entre las manos. No había tensión, ni subtexto, solo la simple y profunda alegría de 3 generaciones compartiendo un momento ordinario. En ese instante, vio la riqueza que Valeria había despreciado, una herencia no de dinero ni de propiedades sino de tiempo, de afecto, de recuerdos amasados en una cocina cálida. La imagen era tan poderosa en su simplicidad, que sintió una punzada de gratitud tan intensa que casi lo hizo llorar. Era la prueba de que su familia, a pesar de las heridas, estaba sanando. Semanas después, Marcos llegó a casa y encontró a Valeria en el balcón, rodeada de macetas y bolsas de tierra. Estaba de rodillas, con las manos sucias, plantando con torpeza unas pequeñas flores de lavanda. Al verlo, no se apresuró a limpiarse ni a poner una excusa. Simplemente lo miró, y en sus ojos había una vulnerabilidad que él nunca había visto. «Leí que a tu madre le gusta el olor a lavanda», dijo en voz baja, casi como una confesión. Pensé que podríamos llevarle una maceta el sábado, si está bien. No era un gran gesto, no era una solución mágica, pero era un comienzo. Era la primera ofrenda de paz. El primer paso de Valeria, para salir de la prisión de su propio ego y entrar en el mundo de los demás. Marcos asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios por primera vez en mucho tiempo. La esperanza, frágil pero persistente como una flor que brota del concreto, comenzaba a echar raíces. La escena final no tiene lugar en la casa de cristal, sino en el pequeño jardín comunitario detrás del edificio de Elena. El sol del atardecer tiñe el cielo de naranja y púrpura. Elena y Leo están de rodillas, sus manos hundidas en la tierra fértil, plantando las flores de lavanda que Valeria les llevó. Marcos los observa a unos pasos de distancia, en silencio. Valeria está a su lado, un poco incómoda pero presente. No dice nada. Simplemente mira las manos de su hijo y de su suegra trabajando juntas, cubiertas de la misma tierra. La cámara se acerca lentamente enfocándose en ese detalle, las manos arrugadas y sabias de la abuela guiando las manos pequeñas e inocentes del nieto. No hay necesidad de palabras. En ese simple acto de cultivar algo juntos, reside la promesa de un futuro. El verdadero legado no estaba en los objetos que se podían comprar, sino en las raíces que se nutrían con amor, paciencia, y sobre todo, con la inquebrantable dignidad de la tierra.